En este video abarcaremos los esquemas procesales 3, 4 y 5. El esquema procesal comienza hablando de la preparación del juicio por la confesión judicial por parte del deudor. Además de los supuestos que ya mencioné para la admisión de la preparación del juicio ordinario mercantil, habrá diferentes supuestos como lo son el artículo 1162, 1163 y 1164 del Código de Comercio. Se va a pedir la confesión judicial del deudor bajo protesta de decir verdad. El juez debe señalar día y hora para que éste comparezca. En este caso, habrá de estar en el lugar del juicio cuando se le cite. La citación deberá ser personal, expresándose en la notificación el nombre y los apellidos del promovente, el objeto de la diligencia y la cantidad que se reclama. Asimismo, debe expresarse el origen de la deuda. Se va a notificar al deudor en su domicilio y el notificador debe cerciorarse de que el deudor ha sido notificado. Si se le entregara la cédula en la que se contenga la transcripción íntegra de la providencia que se hubiera dictado, y si no hiciera así, entonces el notificador deberá entregar dicha cédula a su mandatario, al pariente más cercano que se encontrare en la casa, a sus empleados, a sus domésticos o a cualquier persona que vive en el domicilio del demandado, entregándole también copias del traslado de la solicitud debidamente selladas y cotejadas. Estas en el día y hora señalados para la situación. El deudor va a comparecer si se lleva a cabo la diligencia. Si no, el deudor no comparecerá, y si se lo hubiera hecho con apercibimiento de ser declarado confeso, así como cumplidos los requisitos señalados en los artículos 1162 y 1163 del Código de Comercio, y la exhibición del pliego de posiciones que calificadas de legales acrediten la procedencia de lo solicitado, se le va a tener por confeso en la certeza de la deuda. Después hablaremos del reconocimiento de la firma. El reconocimiento de la firma va a permitir al acreedor promover medios preparatorios a juicio, a través del documento privado que contenga deuda líquida y sea de plazo cumplido, exhibiéndolo al juez a quien se le hará saber el origen de la deuda y solicitándole que ordene el reconocimiento. Se le debe solicitar el reconocimiento de la firma, del monto de la deuda y de la causa de éste. El juez va a ordenar al actuario o ejecutor que se apersone en el domicilio del deudor. Cerciorado el actuario o ejecutor de ser el domicilio del deudor, y si encuentra el deudor, si se encuentra el deudor, se le debe requerir que bajo protesta de decir verdad haga reconocimiento de su firma y del origen y monto de la deuda. En el mismo acto se le va a entregar la cédula de notificación en que se encuentre transcrita la orden del juez, así como copia simple cotejada y sellada de la solicitud. El deudor debe reconocer su firma, y si el deudor reconoce su firma, pero no reconoce el origen o monto de la deuda, cuando se tenga por reconocida la firma o por cierta la certeza de la duda, se ordenará la expedición de copias certificadas de todo lo actuado a favor del promovente y a su costa. Y bueno, en caso de que no se encuentre el deudor, de no entenderse la diligencia personalmente con el deudor, cuando el deudor no atienda personalmente la diligencia, cuando se trate de persona física del mandatario para pleitos y cobranzas, o actos de dominio tratándose de personas morales o del representante legal, en otros casos, pues el actuario o el ejecutor se va a abstener de hacer requerimiento y va a dejar citatorio para que ese deudor mandatario o bien el representante legal lo espere para la práctica de la diligencia judicial en aquellas horas que se señale dentro del citatorio. Bueno, esta diligencia se va a practicar después de las 6 y hasta las 72 horas siguientes. También el actuario o ejecutor va a poder, sin necesidad de que haya providencia judicial, podrá trasladarse a otro u otros domicilios en el que se pueda encontrar al deudor
con la obligación de dejar constancia de dichas circunstancias. Tiene que tratar por todos los casos, debe tratar de cubrir la posibilidad de encontrar al deudor en donde él esté, y si después de realizadas hasta un máximo de 5 búsquedas del deudor, este sigue sin ser localizado, pues se podrán dar por concluidos los medios preparatorios a juicio y se le va a devolver al interesado los documentos exhibidos y van a dejar a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que corresponda. Bueno, si el deudor, como ya les mencioné, en el caso de que el deudor pues sí reconoce la firma y dé por cierta la certeza de la deuda, pues se va a ordenar la expedición y pues todo lo que consigue. Pero si el deudor reconoce su firma, pero no reconoce el origen o el monto del adeudo, el actuario lo prevendrá para que en el acto de la diligencia dentro de los 5 días siguientes exhiba las pruebas documentales que acrediten su contestación. Si éste no las exhibe, pues el juez lo tendrá por cierto en la certeza de la deuda señalada, o sea, el juez dará por sentado que él está asumiendo que tiene conocimiento de esa deuda, o por la cantidad que deje de acreditarse que no se adeuda, al igual que cuando reconozca la firma, origen o monto de este adeudo. Si se despacha auto de ejecución, se seguirá el juicio en la vía ejecutiva como marca la ley para los de su clase. Si la resolución admite la ejecución, en caso de que se admita la ejecución, será apelable en el efecto devolutivo. En caso de que no, será apelable en ambos efectos, es decir, efecto evolutivo y con recurso de apelación. Las providencias precautorias en el juicio ordinario mercantil. Las providencias precautorias enmarcadas del artículo 1169 al 1179 del Código de Comercio podrán solicitarse según lo dictado en el 1168 y se van a dictar cuando hubiere temor que se ausente u oculte la persona contra quien se debe entablar o se haya entablado la demanda, cuando se tema que se oculten o dilapiden los bienes en que se debe ejercitar una acción real, y también cuando la acción sea personal, siempre que el deudor no tuviera otros bienes, más que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y se tema también que los oculte o que los enajene, porque ha sucedido en ciertos casos. Cuando se tema que se oculten o se dilapiden los bienes en que se debe ejercitar una acción real, quien la pida debe acreditar que el derecho que tiene para gestionar, debe acreditar ese derecho, el derecho que tiene para gestionarlo y, claro, la necesidad de la medida que está solicitando. Las providencias se van a tramitar como actos prejudiciales o después de iniciado el juicio respectivo. En este caso, como incidente por cuerda separada, como ya hemos estudiado eh, en la experiencia educativa de derecho procesal, se nos explicó sobre los incidentes por cuerda separada. Entonces, en este caso, como incidente de cuerda separada, se conocerá de dicha providencia, conocerá el juez de dicha providencia o el tribunal al que sea presentada la solicitud de que esté conociendo este negocio. Bueno, las providencias precautorias en el juicio ordinario se puede promover el arraigo o el secuestro de bienes. El arraigo, si se pide al entablar la demanda, bastará la petición del actor y el otorgante. El otorgamiento de una fianza que responda de los daños y perjuicios que se causen al demandado. Si se pide antes de entablar la demanda, pues además de la prueba, acreditar el derecho que tiene para gestionar y la necesidad de la medida que solicita. El actor deberá dar una fianza a satisfacción del juez. Y pues claro, responder de los daños y perjuicios que sigan si no se entabla la demanda. Y también se sancionará por quebrantar el arraigo y será castigada con la pena que señale el Código Penal. Bueno, en el caso del esquema número 4, ya habla a grandes rasgos de el esquema, habla a grandes rasgos del secuestro provisional. El secuestro provisional, la orden de quien lo solicite,
pues expresará el valor de la demanda o el de la cosa que se reclama designando esta con toda precisión. Y el juez al decretarlo fijará la cantidad por la cual haya de practicarse la diligencia. Claro, eh, las reglas a observar en las providencias precautorias. En la ejecución de las providencias precautorias no se admitirá excepción alguna salvo las que se señalen en el artículo 1180 del Código Civil. Podrán reclamar la providencia precautoria si se debiera seguir en otro lugar. La persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria puede reclamarla en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria. Y un tercero cuando sus bienes hayan sido objeto del secuestro. Esta reclamación se va a substanciar por cuadernos separados conforme a los artículos 189 al 1189, al 1193. En el juicio ordinario mercantil, el contenido de la demanda es el tribunal ante el que se promueve, el nombre y apellidos del actor y el domicilio para recibir notificaciones, el nombre del demandado y su domicilio, el objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios, los hechos en que el actor fundamente su petición, precisando, claro, documentos públicos o privados que tengan relación con cada uno de los hechos. Se debe, muy importante, enumerar y narrar los hechos, exponiéndolos sucintamente, con claridad y precisión. En cualquier demanda, pues esto debemos hacerlo y las demandas de carácter procesal, pues no son la excepción. Los fundamentos de derecho, la clase de acción y procurar citar los preceptos legales, principios jurídicos que sean aplicables al caso. La firma del actor o representante legítimo y el valor de lo demandado. Los documentos, pues claro, serán poderes que acrediten la personalidad. Si se carecen de documentos, se deberá acreditar en la demanda haber solicitado la expedición con la copia simple sellada y si no lo tiene a disposición, pues lo declarará el actor al juez bajo protesta de decir verdad. Aquellos en que el actor funde sus pruebas, se van a exceptuar las pruebas supervinientes, ya que en el caso de que no se les recibirán las pruebas documentales que no obren en su poder al presentar la demanda. Es decir, las pruebas supervinientes gozan de esa exceptuación de poder presentarse, obviamente después. Bien, pues en el caso del esquema procesal 5, habla de la tramitación del juicio ordinario mercantil. La demanda debe presentarse ante la oficialía de partes del juzgado civil competente. Recibida la demanda, el oficial de partes la turna con el secretario, quien dictará el auto de radicación. El emplazamiento al demandado, en cumplimiento del auto de radicación, debe formarse el expediente y registrarse en el libro. Luego se turnan los autos al actuario adscrito al juzgado para que éste emplace al demandado en su domicilio y produzca su contestación dentro de los 9 días siguientes. El actuario se va a trasladar al domicilio del demandado para emplazarlo, como ya lo mencioné anteriormente, y se debe cerciorar del domicilio. La cédula de notificación y certificación del juzgado del cómputo para contestar la demanda y la contestación de la demanda. La contestación de la demanda debe ser transcurrido el término. Si no se contesta la demanda, se seguirá el juicio en rebeldía y se va a acordar que a sus escritos de cuenta se tiene por hechas las manifestaciones que se hacen valer en contra de la parte demandada y por derecho y por perdido el derecho de hacerlo. Es decir, por rebeldía se va a dar por perdido el derecho de defenderse. Y bueno, si se contesta la demanda, se dictará el auto y con el escrito de contestación de la demanda se dará vista al actor para que manifieste lo que a su derecho convenga dentro de un término de 3 días, para que se mencione a los testigos que hayan presentado los hechos y los documentos relacionados con los hechos de la controversia. Las excepciones y la reconvención. Si el demandado tiene alguna excepción, la hará valer al contestar la demanda. En la contestación se va a proponer la reconvención. Se reconviene si se corre traslado a la parte contraria para que la conteste dentro de término de 9 días. Si no se reconviene, se mandará a recibir el negocio a prueba si le exigiere. Y bueno, en el caso de que sí haya reconvención,
¿Se contesta la reconvención? Sí. Si con dicha contestación se dará vista al reconveniente, y para que se manifieste lo que a su derecho convenga dentro del término de 3 días, al juicio principal y a la reconvención se discutirán al propio tiempo, y se decidirán en la misma sentencia.